Salvelio Campos Benavides nació en Quelepa el 29 de abril de 1932. Mi padre estuvo estudiando en Quelepa sus primeros 2 años, podríamos decir, que era toda la parte de escuelas privadas. Había que llegar donde señores o señoras que enseñaban a leer, y él hizo eso. Tercer grado se encontraba en Moncagua. Entonces él caminaba de Quelepa a Moncagua todos los días. Y como también se recibía en la tarde las clases, él esperaba las a mediodía pues allá en Moncagua y regresaba en la tarde. Entonces, en aquellos tiempos eran callejones para poder llegar de Quelepa a Moncagua, en una pequeña calle pues en donde era paso de carretas nada más, pero allá es donde él hizo de tercero, cuarto, quinto y sexto grado, ¿verdad? Esos primeros grados los desarrolló allá en Moncagua. Posteriormente estudió en Chinameca. Fue enviado por mi abuelo a estudiar a Chinameca y luego él se incorporó a lo que era la escuela normal de Chinameca. Él se graduó de maestro a los 17 años. Y como maestro le correspondió en aquel entonces, el tipo y el sistema de educación era sumamente complicado, pues él tenía que dar clases en San Jorge, en San Rafael de Oriente y en el Tránsito. Entonces él daba unos días en San Jorge, otros días en San Rafael y otros días en el Tránsito, y luego hacía el ciclo. En esos terrenos, allí en esos municipios, es donde estaba también la familia de mi madre, ¿no? De esa forma fue entablando pues él un poco más relación pues con la que podría ser a futuro su familia política. Y también mi abuelo era parte originario entre San Rafael y Santa Elena, entonces la cuna de la familia, podríamos decir, estaba ahí en ese círculo, ¿no? Entonces, para poder continuar la docencia, porque en ese momento la docencia, ser maestro, ser docente, significaba una vida de un apostolado. Entonces, eso lo obligaba a él a seguirse preparando. Y de esa manera continuó preparándose también con una serie de capacitaciones a través de la escuela normal, que era la que le daba las capacitaciones a los maestros. Culminó con la categoría A, en lo que en aquel entonces era el magisterio. Y también iba dando pues clases, una vez terminó lo que era su educación a primaria, él continuó también, ya fue trasladado a San Miguel, y en San Miguel pues también no solo daba clases en lo que era la escuela renovada, porque fue un grupo selecto de maestros que tuvieron que formar, vino una reforma educativa fuerte en El Salvador, y tuvieron que reformar la enseñanza y agarraron de semilla una escuela por departamento. Había una escuela experimental, Dr. Romero Albergue, que estaba en San Salvador, y de ahí seguían todas las directrices, además pues, del Ministerio de Educación, pero la novedad era el sistema de educación. El sistema de educación era pero muy a la enseñanza de la democracia, a poder practicar autogobernarse a los alumnos y poder también hacer recomendaciones a los maestros para mejora misma de lo que era la educación para los alumnos mismos. De esa forma se fundó en San Miguel la Escuela Renovada Ofelia Herrera, en donde él pues, fue primero maestro, posteriormente fue subdirector y posteriormente fue el director. Esto estuvo durante mucho tiempo, prácticamente. Él estuvo desde los años 50 hasta los años 90, pues dentro de lo que era la Escuela Renovada Ofelia Herrera. Inicialmente hasta sexto grado, luego séptimo grado o noveno grado, y así se fue aumentando, y ahora creo que es un instituto. Pero ese tipo de enseñanza formaba establecer consejos directivos dentro de lo que era cada salón de clases, se formaban comités, se formaban clubes y se hacían asambleas generales todos los viernes. Entonces el sistema de enseñanza era novísimo, podríamos decir, y en cada cabecera departamental del país pues existía algo de eso. Para ello tuvieron que prepararse también los maestros. Dentro de eso mi padre pues también tuvo toda la preparación y toda la formación para ese tipo de escuelas.
Posteriormente dio una serie de materias, le encantaba mucho lo que era la parte de historia y lo que era la geografía. Entonces daba estas materias en lo que era el Instituto Nacional, el Colegio Gerardo Barrios, que también él es uno de los fundadores del colegio. Consideró que era importante también diversificar pues, esta educación y que llegara a lo máximo posible de la población, ¿verdad? Así de que él durante el día, mañana y tarde, estaba en la escuela Ofelia Herrera. Luego en la noche tenía también que dar clases en el Colegio Barrios y tenía que dar clases también en el Instituto Nacional. Estuve involucrado en mi padre en muchos aspectos, digamos, de desarrollo social, cultural, políticos también, porque fue parte de la Asamblea Legislativa en 2 periodos, fue diputado por el departamento de San Miguel en 2 periodos, formó parte también de una serie era miembro de la Comisión de Juventud y Deporte dentro de la Asamblea Legislativa. Le encantaba pues siempre esa participación. Algo de que él hacía, él era un aprendiz todo el tiempo de maestro de música, porque le gustaba organizar los grupos musicales dentro de los colegios, dentro de las escuelas, organizar las bandas de música, las bandas de guerras, en fin, le gustaba eso, organizar. Entonces él organizaba, no enseñaba pues a tocar instrumentos, pero sí estimulaba pues a que se diera eso. Se asociaba pues con gente que pudiese hacerlo y lo hacían muy bien. Y también se involucró en aspectos de índole económico, digamos, porque en los años 2000 aproximadamente mi padre formó parte de ACOMI. Estuvo en la junta directiva de ACOMI, le encantaba la manera en que podrían servirle pues a todos los emprendedores un capital para poder iniciar su esfuerzo y con esos esfuerzos levantarse y tener mejores condiciones de vida. Eso le apasionaba mucho a él. No descansaba para poder ir a ACOMI. Entonces, estaba involucrado en la enseñanza, estaba involucrado también en estas asociaciones de beneficio de comunidad y estaba también con estos otros, con los emprendedores. Gustaba mucho pues, participar y sentir que la gente se sintiera a gusto, se sintiera conforme y verle su progreso. Eso le enaltecía mucho. No sentía envidia por nada, le gustaba la forma como él era y en poder ayudar. Eso era fundamental para él. Mencionó que anteriormente que a mi padre pues, le gustaba mucho lo que era la parte de historia y la parte de la geografía. Entonces, recuerdo que en el piso, en la casa, se extendía un mapa mundi y empezábamos a repasar todos los países y él a explicarme pues, cómo es que estaba formado el mundo. Me recuerdo que era tal vez un niño de 8 o 9 años y tirado sobre el suelo, viendo en realidad el mapa. Luego contaba las historias mismas de lo que era la antigua Grecia, lo que era Roma, de lo que eran los babilonios, la parte de los descubrimientos de América, los océanos, en fin. Todas esas cosas las vivía gráficamente dentro de lo que era ese mapa mundi. Él tenía un mapa mundi un plano del mapa mundi muy grande y ahí lo veíamos y lo estudiaba. Y él ahí repasaba también sus materias para poder dar. Yo incluso ayudé, era un niño de 10 años, pero ayudaba a calificarle a mi padre también algunas cosas cuando me decía, bueno, ya sabía yo las respuestas en realidad. Era me encantaba mucho también y eso lo transmitió muy bien en la parte de historia y de la geografía. Pero además de eso, él también sus momentos de ocio los tenía con la música clásica. Le encantaba escuchar. En la noche había un programa de radio que se llamaba Calixto Kilovatio y venía una serie de obras clásicas eminentemente. Entonces él salía para poder sentir un poco más fresco, pues esos días en San Miguel caluroso, no teníamos podríamos decir, ninguna urbanización enfrente de la casa y era un amplio solar que se sentía más fresco. Entonces sacaba una silla y escuchábamos esa música. ¿Verdad? A mí me parecía aburrida en ese momento, pero también le empecé a tomar bastantes sabores.
Y la otra cosa que le gustaba mucho a él era participar en esas actividades, en serle útil a la comunidad. ¿Cómo? Con el Club de Leones, con Rotarios, con los comités cívicos, todo lo que fuera en bien de la comunidad era su participación. Y todo el tiempo también formó parte de esas asociaciones y de diferentes instituciones que sean de servicio a la comunidad. Apoyó mucho también la formación del movimiento Scout en San Miguel, allá por los años, a principios de los 70, antes de los 70, en los años 60, con el 44, el club de Scout 44 Inca, y luego también en todas estas actividades que podría ser para el mes cívico, pues estaba permanentemente, para los aniversarios de San Miguel, que eran en mayo, en abril estaban preparando todo, y luego lo del carnaval, en fin, estaba involucrado con las alcaldías, con instituciones, con asociaciones, en todo eso. No solo tenía el deber pues, de poder dar la enseñanza, sino que también participar, como le repito, para el bien de esa comunidad. Él amaba mucho San Miguel. Y su pueblo natal, pues ya no se diga, Quelepa, pues él también colaboraba mucho con esos festejos que son los primeros el 7 o el 8 de diciembre que se tenía pues, en Quelepa, pues también él le encantaba participar en todo eso. Otro de los aspectos que él hacía era caminábamos, nos íbamos en bus hacia Quelepa y caminábamos con él para llegar a donde vivían nuestros abuelos, mis abuelos. Y luego salíamos a caminar en unos terrenos que eran también de parientes, en donde habían aspectos arqueológicos, todos esos vestigios, y caminar en eso. Mira que hay un túnel que salía al río San Esteban, en donde salían los sacerdotes a bañarse, y ese túnel está con la pirámide que está allá al fondo, no descubierta las pirámides. Se conocía muy bien las pirámides que estaban en el Obrajuela, creo que están ahí todavía, bueno, nada más que no está descubierto eso. Y se comprende que esa era otro tipo de cultura, no es una maya, digamos, no es pipil, sino que es eminentemente lenca, ¿no? Esa es una cuestión que está bastante oscura todavía y hace falta mucho más estudio, en realidad, todo lo que es la parte esa de la cultura lenca. Creo que fue allá por los años 65 aproximadamente, o 64, estaba muy pequeño, como unos 10 años, y fuimos al mar con mi padre, y mi madre también estaba allí, mi hermana mayor y menor, pero me sorprendió mucho, vimos que el mar estaba demasiado picado, estábamos en el área del Espino, y había como que alguien se estaba ahogando, y los gritos y la desesperación de todo lo que estaban viendo los espectadores, y vi cómo salió corriendo mi padre, y él era un excelente nadador, gran nadador, en realidad. Él aprendió, dice, en las pozas del río San Esteban, allá en Quelepa. Y yo hoy veo eso como que si fuese una quebradita. Pero ahí aprendió a nadar. Y lo importante es de que siempre veía de que él le encantaba sumergirse en el mar y luego irse más allá del Tumbo Negro, ¿verdad? Entonces, cuando él vio eso, inmediatamente salió y pasó el tumbo y agarró a aquella persona y lo sacó. Él era un héroe, wow, para mí fue sorprendente en realidad ver aquello, y de niño me quedé impresionado. Aquel hombre que era fuerte, era muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Era muy noble y no me vi el riesgo para poder ayudar a otra persona en un momento tan grave como eso. Eso me quedó muy grabado. En vista de lo anterior, yo desearía, pues, agradezco infinitamente a COMI de poder identificar y poder nombrar lo que es una actividad tan importante para la formación de niños como lo es estos juegos, esta carrera que se va a dar y que lleva su nombre. Eso en realidad es una buena memoria para él. La parte de enseñanza, la parte de educación para la juventud, la consideró sumamente importante, la consideró su vida. Para eso fue su legado. Así es que verdaderamente invito pues a todos a que se asista para poder ver esta actividad y recordar siempre que participar en lo que es la educación de un niño, vamos a invertir menos en formar a un hombre.
Invertir en un niño es invertir en el futuro, es invertir en el hombre, en su crecimiento. Eso desarrollará una mejor sociedad y hará este mundo mejor en convivencia entre todos los seres humanos. Agradecemos mucho a lo que es ACOMI, porque este evento que va a tener que desarrollar tan importante está haciendo una inversión en niños, está invirtiendo en el futuro, está invirtiendo en el hombre del mañana, en generar una sociedad de mejor convivencia. Felicidades ACOMI por este noble y leal esfuerzo. Muchas gracias.